Entonces vamos a ver cómo podemos agregar interacción a nuestra calculadora utilizando las funciones. Entonces, primero vamos a analizar un poquito cómo funciona una calculadora. Es bueno que cuando nosotros estamos programando cosas, es bueno nosotros, o es vital nosotros entender el funcionamiento de algo para poder automatizarlo. Entonces, básicamente vamos a analizar un poquito cómo funciona una calculadora. La calculadora, si ustedes se fijan, vamos a mostrar aquí la calculadora de macOS para ver más o menos el funcionamiento. Si se fijan en la calculadora, tenemos primero una pantalla donde vemos los resultados que se van digitando o los números que se van digitando, y tenemos las operaciones. Entonces, pero ¿cómo funciona? Primero ponemos un número, luego agregamos una operación y luego agregamos el otro número. Cuando agrego el otro número, la pantalla me cambia al resultado del otro número, y cuando le damos a igual me imprime el resultado. O sea, básicamente sería operando 1, operación, segundo operando, resultado. Igual con otras operaciones. O primero operando, operación, segundo operando, resultado. Entonces, básicamente ese es el comportamiento que nosotros vamos a programar en nuestra calculadora. Cuando demos a un botón, ponemos los números del primer operando, luego la operación, los números del segundo operando y luego el resultado que se va a mostrar aquí en pantalla. Bien, entonces primero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a identificar los elementos que vamos a utilizar para la interacción de nuestra calculadora. Si se fijan, acá para el display yo utilicé un label, y pudiera utilizar un input también para el texto, ¿no? Vamos a utilizar un input para fin de hacerlo un poquito más fácil de comprender. Vamos a usar un input, ¿verdad? Y ese input lo vamos a decir de tipo text, ¿verdad? Y eso me va a dañar un poquito mi diseño ahora, pero no importa, vamos a arreglarlo. Y vamos a agregarle aquí una clase, y a esa clase le vamos a llamar txtDisplay, ¿verdad? O vamos a ponerle display text, o text display, ¿verdad? Entonces vamos a formatear eso aquí en el CSS para que se vea un poquito mejor. Vamos a agregar aquí value para fines de ver el contenido y ver cómo se ve el cambio. Vamos a coger aquí la clase que agregamos, que es textDisplay, y vamos a darle un formato parecido al label que teníamos anteriormente agregado. Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar esta misma clase que era la que tenía el label, que es CalculatorDisplayLabel, pero ahora vamos a cambiar esto, vamos a copiarla y vamos a agregar esta otra aquí. Como es una clase, ponemos el punto delante. Se supone que sin hacer mucho yo grabo aquí y refresco acá, ya debe verse similar al label, en el sentido de que está un poquito feo. Vamos a arreglar eso ahora mismo. Vamos a agregarle un tamaño de 100% para que no me salga del input, ¿verdad? Y quedamos de que el color era blanco, ¿verdad? Pero vamos a quitarle los bordes y vamos a
Esto lo que hice fue que lo forcé para que ocupe el espacio que tiene el contenedor, ¿verdad? Le vamos a quitar los bordes y le vamos a poner el mismo color de fondo que tiene esto acá para que solamente se vea el texto. Vamos a usar este mismo color de fondo aquí y vamos a hacer refresh acá y aquí tenemos ya el input con los datos. Lo único que me falta algo para yo poder alinearlo hacia acá. Los input, tienen una o soportan las propiedades text align, que sí le podemos poner right, y el input debiera alinearse hacia la derecha. Y ya tenemos el input aquí listo para recibir interacción nuestra. Entonces vamos a aprender otra cosita ahora aquí en JavaScript. ¿Cómo yo puedo hacer una referencia de un elemento HTML en mi código JavaScript? Bien, para fines de que ustedes sepan, ¿verdad? Cuando estemos viendo si buscamos algún artículo en internet y vemos información, leemos algo sobre JavaScript en internet, nosotros vamos a ver mucho la palabra DOM, o sea, la palabra DOM, que significa Document Object Model. Básicamente, ¿qué es eso? Vamos a abrir un tab aquí de Safari y vamos a investigar un poquito sobre eso. DOM dice aquí que es el Document Object Model, como le mencioné, dice que es a cross-platform, o sea, es un lenguaje independiente, interfaz de lenguaje independiente de multiplataforma para tratar XML y HTML documents. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un lenguaje que se utiliza dentro de JavaScript para manipular archivos XML o HTML. Entonces hay bastante información sobre eso en internet. Si quieren leer un poquito, que les recomiendo, sí, que busquen un poquito de esto y lo lean un poquito para que sepan cuál es el uso y cómo funciona. Entonces la funcionalidad la vamos a ver acá ahora, pero para que sí tengan información más detallada de lo que es el DOM. Entonces, básicamente, ¿qué es eso? Eso es una forma de yo poder manipular los archivos o los objetos que están acá HTML en una representación de esos objetos en mi código JavaScript. ¿Y cómo yo hago eso? Bueno, sencillo. Lo primero es que yo necesito poder identificar esos elementos en mi código JavaScript. Y para eso yo utilizaré unas funciones que ya me trae JavaScript en el objeto document, ¿verdad? Que a través de este documento, de este objeto document, es que yo manipulo o accedo a esas funciones del DOM que JavaScript me trae por defecto. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es, lo primero que necesitamos es esto acá, para fines de nosotros poder escribir el texto acá cuando el usuario comience a presionar los botones de nuestra calculadora, ¿verdad que sí? Entonces, para eso yo voy a agregarle un ID a mi input. Hay varias formas de tú acceder a o de tú encontrar un elemento en la pantalla. Tú puedes encontrarlo por el tipo de elemento, puedes encontrarlo por un atributo del elemento, por la clase y por el ID. Entonces vamos a agregarle un ID, ¿verdad? Y le vamos a llamar text display. Bien. Entonces ahora, ¿cómo yo referencio ese input en mi código JavaScript? Sencillo. Yo vengo por acá, creo una variable que la vimos en la clase pasada, var, te quité display, ¿verdad? Y decimos document punto, ¿verdad? Get
element by id, y aquí le pasamos un string, si se fijan acá, con el id del elemento, que en el caso nuestro le hemos llamado text display, ¿verdad que sí? Vamos acá y entre comillas, como es un string, pasamos text display. ¿Qué es eso? Ok, yo estoy diciendo ahí. Decimos, mira, dentro de la variable text display, házmela igual, asignación a document, búscame un elemento por id, get element by id, y el id es este elemento. Luego, cuando ese código se ejecute, vamos a ver si realmente lo encontramos. Display, hacemos un console log a eso, hacemos refresh acá en nuestra ventana, y aquí en la consola vemos cómo se imprimió ese input acá. Algo interesante sobre Chrome es que cuando hacemos este tipo de cosas, que hacemos un log de un elemento a la consola y le pasamos el mouse por encima, Chrome automáticamente nos sombrea el elemento como tal. Si se fijan acá en el input, cuando yo paso el mouse por encima de esto acá, él me sombrea el elemento y así me da rápidamente visibilidad de cuál es el elemento que yo estoy imprimiendo acá. Ahí vemos ya que ese input ya lo tenemos del lado de JavaScript. Bien, ahora bien, esa variable, ahora como es un objeto que ya se está referenciando aquí en esta variable, ya esa variable me da a mí un sinnúmero de propiedades que yo puedo hacer con ellas. Por ejemplo, y una de las más importantes es cambiarle el contenido. Y como yo hago eso, yo digo value, ¿verdad?, igual a un valor. Y aquí tenemos el valor como cambió. Decimos ABC, por ejemplo, le damos save, refresh, y aquí tenemos el contenido ya ABC. Bien, ahora bien, ¿se recuerdan que usamos ahorita la función imprimir mensaje? Y esa función imprimir mensaje está acá en el un clic del botón C, ¿verdad? Vamos a modificar un poco la función imprimir mensaje para que en vez de imprimir el mensaje en la consola, me lo escriba en el input. Bien, ¿y cómo hacemos eso? Sencillo. Acá dentro de nuestra función vamos a dejar ese mismo código ahí. Lo podemos quitar si queremos, pero lo vamos a dejar ahí. Decimos text display punto value igual al mensaje que estoy recibiendo acá de la función. Bien, le damos save, nos vamos aquí a refresh. Si le damos al botón C, aquí está el mensaje ya que me imprimió la función imprimir mensaje dentro del input. Y así, de una manera similar, vamos a agregar esta funcionalidad a nuestro calculadora. ¿Qué vamos a hacer? Que eso lo van a hacer ustedes ahora. Ustedes van a pausar el video y van a crear una función. Esto es un challenge para ver si hemos aprendido lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a crear una función, y esa función, aquí vamos a escribir lo que van a hacer en el challenge. Ustedes van a pausar el video y van a hacer esto. Primero vamos a crear una función. Vamos a agregar aquí un comentario de múltiples líneas para que es así, ¿verdad? Primero vamos a crear una función. Y esa función la vamos a llamar addNumber, ¿verdad? Y esa función va a imprimir el número que el usuario clique no sé si está bien escrito, pero anyway, que el usuario clique en el input
text display. Bien, ese va a ser su challenge. Vamos a agregar esa función. Pausen el video, intenten hacerlo con el número 5 primero, y entonces cuando ustedes la hagan, yo la voy a hacer y vemos cómo se hace. Bien, entonces vamos a hacer el challenge por aquí nosotros. Vamos a agregar una función que le vamos a llamar addNumber, y esa función me va a recibir aquí por parámetros un número. Y lo que vamos a hacer es que vamos a agregar el contenido de ese número que está aquí al display input. Entonces decimos text display.value igual a number, ¿verdad? Bien, entonces les decimos que le vamos a agregar al número 5. Entonces nos vamos aquí a nuestro código HTML y buscamos nuestro número 5 que está acá, y decimos acá on click nuestra función addNumber, y aquí pasamos el número 5. Bien, grabamos aquí, nos vamos aquí, refresh. Si le damos a nuestro número 5, ya vemos acá que nuestra función nos imprimió el número 5 en pantalla. Ahora vamos a hacer lo mismo con los demás números. Vamos a agregar esta función onClick addNumber a todos los demás números. Entonces venimos acá al 7 y decimos onClick addNumber 7, ¿verdad? Y lo hacemos acá con el 8, con el 8, ¿verdad? Vamos a copiar esto con el 9. Aquí sería 8, aquí sería 9. No a los números primero, las operaciones las hacemos ahora. El 4, el 5, el 6. Aquí tenemos el 1, el 2 y el 3. Sería 1, 2 y 3. Y por último al 0 aquí debajo. Damos save, y si se fijan, si le damos al 7, si le damos al 8, aquí nos hemos encontrado con un detallito, porque este no es el comportamiento que esperamos, ¿verdad que no? Si quisiéramos que él me imprima el valor del número, pero no quisiera de que me borre el número anterior. Y vamos a ver nuestra función addNumber para ver por qué está pasando esto. Si se fijan en nuestra función addNumber, lo que estamos diciendo es que cambiemos o sustituyamos el valor el value de text display igual al número que está acá. Pero si vemos aquí nuestra calculadora de cuando nos estamos fijando, si yo le voy dando a los números, ella me los va concatenando uno con otro hasta que yo presiono la operación, ¿verdad que sí? Entonces vamos a hacer nosotros lo mismo. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, sencillo. Vamos a hacer una pequeña modificación aquí. Vamos a comentar este código, ¿verdad? No, vamos a agregarlo ahí mismo. Vamos a hacer una pequeña modificación aquí y vamos a decirle, mira, no me lo borres, hazme lo siguiente, tómame el valor de text display value, ¿verdad? Y agrégamele o concaténamele el valor number.
yo puedo hacer el uso del operador más entre strings, ¿verdad? Entre texto, y actúa como una instrucción para yo concatenar texto. Bien, si le damos refresh acá y le damos 5, fíjense qué pasó acá, que me agregó el 5 al ABC, que ya tenía previo el valor. Vamos a quitarle esto acá y vamos a quitarlo de aquí también para que no nos dañe el ejercicio, ¿verdad? Vamos a ponerle, y así le damos aquí 5, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1, 0. Ya si vemos, ya sí está haciendo lo que queremos con la calculadora. Ya nos está agregando el valor al lado del número.